a darle ahorita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, no, hombre, estoy pegado a la computadora. Entonces, esto todo es clase en vivo, Dios mío. ¿Qué te digo? ¿Qué te cuento? Sí, es una locura. Sí, estoy haciendo ahorita, hice Este, pruebas de Cisco, hablé con otro que graba, no, no, una locura. ok, ok, súper bien. Mm. Este, Déjame aquí, andamos preparando el en vivo porque ya está casi listo. Déjame, una pequeña introducción, Frank, para la gente que no tiene el gusto de conocerte, una muy breve extracto de la información que traes, por ahí entre otros, eh, pues certificados, capacitación, ya cuando tenemos muchos años en esto, la verdad es que son papeles y diplomas de Sí. cursos, entre algunos de ellos, traes el diploma de curso de alpinismo y rescate de alpinismo en Club Alpino Italia, italiano. Obviamente, ahí la parte de los topos en el 2012, la parte de rescate en alturas en protección civil, eh, un curso para impartición de taller en homologación para terceros acreditados ante protección civil, eh, obviamente la parte de Rope Access en cuanto al acceso en cuerdas, certificación de EPI, tercera categoría y pues bueno, hasta andas piloteando drones, ¿no? Bueno, se llenan los cajones. Sí, Yo tuve el gusto de conocerte, no sé si tú recuerdas acá en Topos, una capacitación de Topos que fue en el estado de Nuevo León, en ya hace Guadalupe. 4 años en Guadalupe, así es. Sí, ahí está Este, mi credencial de bomberos. Se quedó por allá. uh-huh, Sí, sí, tendré que bonitos regresar. recuerdos, Sí, muy padre el muy, evento. muy bonitos recuerdos y cursos de ese tema, la verdad es que son pocos los que yo he visto aquí en el estado de Nuevo León, donde vivo, y sí estuvo muy padre. Va, sí, Pero bueno, son experiencias muy bonitas, la verdad, sí. sí, sí, traían gente de muchos lados, me acuerdo también de gente de Brasil, Eh, de Perú, de varios Estados lados, estuvo, Unidos, estuvo sí, muy sí, padre. nos juntamos varios allá, instructores, para impartir ese curso. Sí me recuerdo, fue uno, creo que de los 3 o 4 que impartí con ellos, y fue así, 250 Sí, alumnos en un día de 12 horas. ¿Cómo no te vas a acordar de eso, verdad? no, estuvo pesado, estuvo heavy. Y yo Sí, fui como y aprendí mucho. Acá en el tema de incendios, pues ya tengo cursos, en el de atención a emergencias hospitalarias, pero curso de búsqueda y rescate, pero en el contexto de ellos, de terremotos, devastaciones, sí estuvo muy padre. yo también aprendí mucho de eso, porque Sí, di la parte que me correspondía, pero también me metí a talleres y arrastres, trincheras, cosas que sí, he hecho solo con ellos un par de veces, pero sí fue o sea, digo, los cursos que imparten los topos sí son ya como que medios pesados, ¿verdad? sí, muy técnicos, muy particulares y sí me acuerdo. Buena experiencia. Sí, Oye, pues platicando un poquito del tema,
Pues vamos a hablar un poquito de trabajos en alturas en el contexto, yo creo que básico, y por ahí sí salen algunos tópicos muy técnicos, pues ya los vamos tomando, Ok, pero dentro del rope access o del acceso a cuerdas, una parte que es muy particular y ahora sí que basta a milímetros es el tema de las cuerdas. Si no mal recuerdo yo, el tema de rescate viene hablando por ahí la NFPA con 12 milímetros y para trabajos en alturas de 10 a 11 milímetros. ujú, Eh, la característica especial de esta cuerda, ¿cómo es ok, para trabajos en alturas? La diferencia, si nos puedes platicar ok. contra la Sí, parte claro. deportiva. Claro, pues bueno, las cuerdas se erigen normalmente en un sistema normativo técnico de la Comunidad Europea, que es el CEN. Entonces eso nos guía un poco para, a ciencia cierta, vaya, nos guía un poco para saber realmente para qué es una cuerda y para qué son otras, ¿no? La N 1891 habla de cuerdas que se pueden usar para espeleología o también para trabajo vertical, ¿no? Son las famosas cuerdas semiestáticas. Se llaman semiestáticas porque tienen un Ok, factor de seguridad extra, porque no obstante, digamos, su uso no debe de llegar a alcanzar una situación donde haya una posible caída, porque son cuerdas de todas formas semiestáticas, tienen un estándar que en caso de que hubiera alguna pequeña caída todavía nos va a parar porque son un poco elásticas, vaya, las trenzas no son completamente paralelas, son un poco trenzadas, ¿no? Entonces, normalmente lo que se pretende con estas cuerdas es que tengan una carga de ruptura o un minimum breaking stress de los 22 kilonewton, ¿no? Eso es lo que nos guía. sí, Entonces esa cuerda se presta para trabajo vertical, que pues, quiero recordar es una de las formas que existen para trabajos en alturas, porque trabajos en alturas son muchos. Ese es el que básicamente conlleva descuelgues con cuerda para trabajar en fachadas. Y entonces la N 1891 es justamente la norma de este tipo de cuerda. Se maneja justamente como comentabas, Israel, pues de 10, 11 milímetros es la medida, porque esta medida normalmente es la que da los 22 kilonewton, pero se tiene que corroborar con la ficha técnica, ¿no? Porque también hay cuerdas que claro. varían un poco su coeficiente de resistencia por la densidad del material y pues básicamente el concepto de la construcción que el fabricante tiene, ¿no? Las cuerdas de NFPA son cuerdas que no son certificables en la Comunidad Europea porque son cuerdas que pueden ser completamente estáticas, pues en este caso no se puede, porque no existe una categoría de cuerda completamente estática y básicamente son diámetros un poco más grandes porque tenemos que manejar el concepto de alta carga, ¿no? Justamente lo que está arriba de los 20, 22 kilonewton ya entra en alta carga en el sentido de tener que trasladar o sujetar más de una persona, ¿no? Entonces estamos hablando de 30, 35 kilonewton y cosas así, ¿no? Y las cuerdas para alpinismo completamente distintas porque generalmente son cuerdas estáticas, perdón, dinámicas, o sea, para que puedan básicamente soportar una caída, una energía Claro, que deriva de la aceleración de la fuerza de gravedad, ¿no? súper bien. Ajá, Y yo creo que es algo súper básico, pero sí es algo, un error como que muy común, ¿no? Porque el contratista normal, por a lo mejor sacar la chamba rápido, compra una cuerda promedio o ah, no le toma importancia a esos detalles básicos y literal nuestra vida está sobre una cuerda, ¿no? Colgando. sí, claro, digo, todos los que han tenido alguna relación en temas de
asesoría, capacitación y cosas así de las empresas, saben que existe un poco de confusión, por ejemplo, para clasificar las cuerdas. No solo deriva de las personas, para nada, también deriva de un sistema normativo Claro, que pues el CLN, el NFPA, el ANSI, o sea, hay muchas normas y básicamente, como son muchas, algunas entran, digamos, en interferencia, ¿no? Entre ellas. Y pues bueno, confunden, ¿no? Entonces, por eso vale la pena, pues, recordar cuáles son los puntos básicos, ¿no? Debe de haber una certificación como tal. Entonces, excluimos de entrada, como primer paso, todo lo que son los mecates, las cuerdas claro, plásticas amarillas, todo lo que se llega a usar en la obra, se debería sí, de usar para manejo de carga y punto. Cuando estamos hablando de sujetar a una persona a cargas vivas, entonces hablamos de un dispositivo de protección individual o equipo de protección personal, como quisiéramos decirle. Y entonces es imperativo tener una certificación que te ampare, ¿no? Porque las cuerdas de mecate amarillas tienen una cierta resistencia, por supuesto, pero no vienen, no están sujetas a pruebas, test, todo lo que es el control riguroso para que los dispositivos de protección individual pues entren en el mercado, básicamente. Entonces, paso número uno, la certificación. sí, Paso número dos, ver entonces cuáles son los organismos de referencia certificadores, ¿no? Y la CE y el ANSI, la NFPA, que como le comentaba, certifica cuerdas completamente estáticas, que no tienen ese factor de seguridad extra, que sí es importante porque aunque pretendamos trabajar completamente colgados, el tema del error humano, de algo que pues se nos ocurre hacer, pues puede llegar a comportar una pequeña caída y la cuerda NFPA estática no nos ampara eso. La cuerda N1891, que es la semiestática, tiene este factor, como comentábamos, que tiene la capacidad de absorber una energía en lugar de básicamente procurar un trauma al trabajador por la fuerza de choque, la fuerza de claro. tensión de una caída, ¿no? Entonces, algo sumamente importante porque en ese tipo de trabajo es realmente muy frecuente que el equipo pueda llegar a turnarse como arma de doble filo, o sea, si no se usa bien puede inclusive llegar Sí, a lastimarnos, ¿no? Pensamos la suspensión inerte, todas estas cosas, ¿no? Entonces es un poco una parte oculta que tenemos en nuestras operaciones, pero que cuando la volvamos, ahora sí que más clara, entonces entendemos el peso de nuestras acciones, de nuestras elecciones y obviamente se complica un poco más el asunto de trabajos en alturas, que de por sí fácil no es, pero obviamente estamos eligiendo la cuerda con base a que sea un equipo que nos brinde un cierto nivel de seguridad, no nos, digamos, estorbe nuestras operaciones, pero tampoco que no llegue a ser un factor de riesgo, ¿no? Básicamente. Es un tema un poco amplio, pero, por ejemplo, esta cosa de sí, las sí, sí, cuerdas, o sea, los bomberos tienen un nivel de riesgo muy diferente a cualquier otro ciudadano y aún más a un trabajador, ¿no? Que se encuentra en un área industrial, no es un ciudadano que está haciendo escalada deportiva en un gimnasio, ¿no? O sea, está sujeto a todo lo que son las normas laborales y todo, ¿no? claro. Y pues digo, has comentado muchos puntos importantes y obviamente es todo un tema de capacitación profesional el hablar de una cuerda, pero eh, la diferencia que hacías muy puntualmente sobre los kilogramos Newton, ¿no? Es algo importante que a lo mejor alguien que va ingresando en el tema de trabajo en altura no lo sabe, que viene siendo los kilogramos fuerza, ¿no? El impacto que hay sobre Ujú. esta cuerda, que a lo mejor la cuerda amarilla de nylon, pues obviamente no tiene las especificaciones para esto. Y Exacto. posterior a eso, pues la gente que sí trabaja con este tipo de cuerdas, pues también después del trabajo, pues tiene unas características especiales
tanto de lavado como de guardado, ¿verdad? En la parte de almacenaje de la cuerda. Sí, hay que darle un cierto tipo de mantenimiento. En este caso, todos los equipos de protección personal están sujetos al mantenimiento que indica el fabricante. Una cosa muy importante, nosotros tenemos la obligación de dar el mantenimiento a los equipos, ¿verdad? O sea, como usuarios, tenemos que usar el equipo conforme a las indicaciones del fabricante. Afortunadamente, en la otra cara de la moneda, tenemos unas leyes que están muy, muy a favor del usuario, que es de hecho el sujeto que se tiene que proteger y están obviamente dictando y hay muchos, digamos, puntos o estándares, si queremos decirle, o básicamente obligaciones al fabricante. Sí, Entonces el fabricante está obligado a darnos una ficha técnica con un instructivo que sea según la norma N365, que sea exhaustivo, completo y entendible. Esas son tres palabras claves de esta norma, que significa que no hay, digamos, una manera de dar una vuelta para que nosotros recibamos un equipo con un instructivo que no podamos interpretar. Y esto porque pues ya lo introducimos antes, o sea, el mal uso del equipo de protección personal puede comportar un accidente. El fabricante está sí, obligado a darnos esta información para que nosotros lo sepamos usar correctamente. Existen cursos como refuerzo también, pero de todas formas, aún así, hay muchos equipos, tenemos que ir a la fuente de la información, tenemos que ir a buscar este instructivo y leerlo siempre para saber con qué estamos tratando, ¿no? Y otra parte, existen procedimientos de inspección que son ordinarios, que son extraordinarios después de algún evento o son periódicos, los anuales. También, normalmente la persona sí. competente es la que realiza esto y lo hace a través de materiales que los fabricantes ponen a disposición de manera gratuita, descargándolos en sus páginas de internet para que tengas tus checklist o líneas guías, ¿no? De punto a punto, pases un equipo uno a Ok, la vez y hagas tu inspección, ¿no? Y de esta manera estás cumpliendo con la norma mexicana, por ejemplo, que es la norma 9, porque estás haciendo una revisión puntual con base a tiempo y sí, forma que te indican el fabricante, ¿no? Porque obviamente el fabricante es el máximo experto de la parte tecnológica del equipo. Esto se vale para todos los equipos de protección personal hasta llegar a aquellos equipos que se tienen que desarmar. Entonces, nosotros no podemos desarmar un equipo de protección personal porque estamos alterando un mecanismo. En ese caso, como un retráctil, entonces tenemos que mandarlo a planta para inspeccionarlo. Es no el límite, no lo podemos hacer nosotros. Pero si claro. fueran arneses, mosquetones y cuerdas, es muy importante que las empresas que tienen trabajos en alturas en su interior, o sea, tengan una persona competente que haga la tarea de la inspección periódica anual, según completa satisfacción de la misma empresa, que al fin y al cabo es la que puede llegar a recibir una inspección y pues tiene que dar la cara y tiene que hacerse responsable de sus acciones. No es buena cosa delegar el aspecto de seguridad a externos, ¿no? Más bien es mejor tener una formación, formar las personas internamente ya, ¿no? Súper bien. Y la norma 9, ¿no? De la que comentas, yo me he topado en el argot de seguridad industrial. Algunos, no todos, que sí, pues la hacen de menos en comparación a algunas otras americanas o europeas, pero, pero creo que solamente al cumplirlo, la norma 9 trae conceptos muy buenos. Es, Sí. digo, es el mínimo indispensable para cumplir la parte de la capacitación, la parte del rescate, la parte Ujú. de las inspecciones que hablas. Entonces, es muy buena, perdón, y es muy buena pues, aplicarla, ¿no? En nuestro centro de trabajo. Sí, Otro equipo de los que también son importantes, que depende nuestra vida de ellos, pues son los mosquetones, ¿no?
los equipos para anclarnos, que hay de diferentes, ¿no? Tanto de aluminio como de acero. Los últimos que yo he visto son Trilock, de mucha seguridad, y por ahí varía, ¿no? La capacidad de kilonewtons, si lo usamos de forma correcta, si está abierto, si no está abierto el mosquetón. ¿Cuáles recomiendas tú? Digo, obviamente Ok, dependiendo de la necesidad de cada actividad y las ok. diferencias principales entre lo deportivo. De trabajo, ¿no? Ok, Sí, pues mira, si me lo permites, antes de pasar a contestarte la pregunta con los conectores, sí, quisiera aportar un poco más al tema y concluirlo, ¿no? El tema de la norma 9, que creo que lo presentaste muy bien, ¿no? Estoy muy de acuerdo con algunas cosas que comentaste, de que hay algunas personas que sí se basan mucho en normas extranjeras, básicamente. Y bueno, nosotros en México tenemos que cumplir la norma 9. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las claro, normas extranjeras cuando en algún momento se vaya disociando de lo que vaya, tiene escrito nuestra norma en México, ¿no? Entonces, allá es cuando tenemos que tener un poco cuidado. Fuera de esto, es muy bueno complementarlo. O sea, tú te digo, mi trabajo de hecho es el de investigador. Yo soy socio, estoy en el Comité Técnico Científico de la Asociación Nacional Italiana todavía en temas de trabajo en alturas y vertical. Y se hizo un trabajo muy grande sobre el tema básicamente de recopilación normativa, que es un trabajo bastante pionerístico a nivel mundial, porque es algo que no existe realmente. Yo he dado conferencias de esto justamente en la Asociación de Investigadores, más que nada, ¿no? Y esto porque desde el principio hablábamos que hay muchas, ¿no? Ahora, tú planteaste el tema de que tenemos una norma de referencia, que muy bien dicho, porque hasta pudiera ser que por estar muy apegados a NFP y cosas así, pues nos perdemos la norma sí, 9, ¿verdad? En claro, realidad nosotros tenemos que cumplir la norma 9 porque es una obligación y luego podemos usar todo el sistema normativo o de estándar, norma oficial, estándar técnico internacional para complementar, para construir algo más arriba, siempre en la dirección de mejorar, o sea, tomándolos como buenas prácticas, ¿no? Entonces, cómo sí. mejorar un sistema, cómo interpretar de la mejor manera posible una norma, o sea, la norma 9, por ejemplo, para que también poder sacarnos de duda, volver a leer algo parecido en una norma de OSHA o quién sabe, ¿no? Ujú. Entonces, eso es un poco la manera para poderse, vaya, pelear, ¿no? Con todas estas normas, si es que lo necesitemos, porque justamente una vez que cumplamos la norma 9, México estamos trabajando con un buen nivel de seguridad, porque también estoy muy de acuerdo que la norma 9 es sumamente pretenciosa, tiene muchos aspectos técnicos que van hasta mucho más allá realmente de lo que puede acatar el usuario, ¿no? El que lee y aplica la norma Claro, son cosas de ingenieros estructuristas y cosas así, que obviamente no es que por adaptar, usar una raíz, una fórmula que viene en la norma 9, pues estamos exentos de pedirle a un ingeniero que nos haga un cálculo estructural. Se nos va a caer todo encima de todas maneras, ¿no? Entonces la norma es muy buena, pretenciosa y es difícil un poco saber qué tomar y qué delegar mejor a una figura profesional, como por ejemplo el caso de los ingenieros, pero seguramente se tiene que tomar muy de cuenta, ¿no? Y bueno, es una norma genérica como todas, o sea, se tiene que interpretar y la persona que lo interpreta tiene que tener un conocimiento, un expertise, porque se tiene que responsabilizar, o sea, sus elecciones son sus responsabilidades. Y aquí es donde, digamos, se va uniendo el mecanismo normativo con el poder ejecutivo, que son básicamente, pues, los jueces que investigan un accidente, los peritos que realizan igual que lo apoyan en este trabajo y cosas así, ¿no? Entonces, el tema de la responsabilidad es muy importante, por eso no es tanto el tema de qué se puede hacer, qué no se puede hacer.
hacer un buen análisis de riesgo y tomar las medidas correctas y después hacernos responsables de lo que estamos haciendo. Y bueno, una vez que pues, creía que era interesante, ¿no? Ampliar un poco este tema, el tema de conectores. Los conectores son elementos, los mosquetones, los ganchos, le dicen, son elementos que son parte de un sistema, ¿no? Son componentes porque se pueden comprar aparte o pueden ser subcomponentes porque sabemos que existen líneas, ¿no? Que todos usamos, de la bandola, que la línea con el amortiguador y vemos que este gancho está cosido, ¿no? No podemos separarlo, ¿no? Esa es una subcomponente y es lo que se usa mucho en trabajo en alturas, ¿no? En trabajo vertical, como son trabajos un poco más técnicos, se prefieren tener conectores como componentes para que nosotros podamos armar y desarmar nuestro sistema, digamos que un poco al gusto, ¿no? Obviamente siguiendo cierto tipo de recomendaciones y líneas, guías, vaya, ¿no? Entonces, Claro. los mosquetones, la N362 es la que básicamente define los mosquetones de trabajo en alturas, ¿ok? Y hay una gama realmente enorme. Nosotros en las alturas podemos usar todo tipo de conector N362 que tenga por lo menos un movimiento antes de la apertura del gatillo. Es decir, sabemos cómo están hechos los mosquetones, más o menos tienen un gatillo que se abre, tiene que haber Sí, un seguro, básicamente, para que el gatillo no se claro. pueda abrir en cualquier momento, ¿no? Y luego los hay de uno, dos y hasta tres seguros. Inventaron mosquetones que tenemos en un expositor aquí en WR que tiene cuatro movimientos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo siempre existe una posibilidad de que con algún movimiento o roce se lleguen a abrir. Entonces, para no hacer el cuento, digamos que muy largo y llegar al punto de que mosquetones, yo creo que los three locks, que son los que tienen dos movimientos antes del movimiento último de la apertura del gatillo, Sí, son mosquetones que tienen un buen nivel de seguridad para el trabajo que hagamos. Sin embargo, recordemos siempre la regla de oro. El equipo de protección personal no es que sea obligatorio de por sí. Lo que es obligatorio es que hagamos un análisis de riesgos a partir de la cual establezcamos unas medidas de protección, unos procedimientos. Y en los procedimientos es donde básicamente entran los equipos, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo una actividad en donde me puede caer algo pesado en la mano, entonces identifico el riesgo de que pueda tener un daño a la mano y uso un guante, ¿ok? Pero todo tiene que partir por un análisis de riesgos. Eso claro. significa dos cosas. La primera es que no podemos decir que siempre solo se tiene que usar este equipo, ¿no? Porque no podemos pensar en automático cuando todas las normas, empezando por la 09, pero todas las normas del mundo te dicen, tiene que ser un análisis de riesgo, no que vas a decir, siempre uses el equipo y punto, ¿no? O sea, tienes que tener tu cabeza Claro, funcionando, si no, con todo el equipo que tú tengas, pues un accidente lo vas a tener en algún momento. El equipo más poderoso que tenemos es nuestro cerebro, y esto nos lo dice la norma también. Y por otra parte, también, el contrario de esto, es decir, ¿cuál es el mejor mosquetón? Bueno, yo te puedo decir lo que me gusta más a mí, ¿no? Pero para poder decir el mejor mosquetón, tenemos que plantear una situación, tenemos que plantear un trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, con base a eso, sabremos cuál es el mejor mosquetón, porque los de Trilog también se abren, sin arborismo se llegan a abrir, entonces se usan mosquetones de ball lock, por ejemplo, ¿no? Y también hay mosquetones de acero, mosquetones de aluminio. Los mosquetones de acero para trabajo en la industria son más confiables porque son más resistentes a golpes, son de uso rudo básicamente, ¿no? Y también como inspección son más fáciles, no tienen problema de microcrack, de las microfracturas y cosas así, como las aleaciones de aluminio, ¿no? Entonces, de por sí como material es algo que lo damos en mano a un trabajador y estamos un poco más tranquilos de que azota, cae, no hay tanto problema, ¿no?
Los mosquetones de aluminio son más ligeros, que es su gran ventaja, y si lo damos en manos a un técnico muy capacitado, pues también a lo mejor estamos tranquilos, pero él porque sabe realmente cuáles son todas las diferencias. Entonces, depende del tipo de persona, depende del tipo de trabajo a realizar, ¿no? También, o sea, un mosquetón para un descensor puede ser de aluminio y un mosquetón para un anclaje que tengamos que tumbar desde abajo al finalizar nuestro día de trabajo por el golpe que va a tener, pues entonces que sea de acero, ¿no? Y, y eso es un poco, digamos, una manera de trabajar que es bueno plantear desde ahora porque se vale para todos los equipos de protección personal. Sí. Y también hay una cosa muy importante que nosotros repetimos mucho, ¿no? Cuando usamos un equipo, cuando busquemos un equipo, este, no es tanto como tener un coche, ¿no? O sea, yo tengo un Bocho y quisiera tener un Ferrari, ¿verdad? Así pensamos todos. En realidad hay Sí. un pequeño detalle, y es realmente muy honesto comentarlo. El equipo de protección Ok. personal es desechable. O sea, no todo, pero mucho es desechable. Entonces, si nosotros hacemos una inversión grande y compramos, por ejemplo, pon tú que un arnés, ¿no? En este Ujú. caso me cambia un Sí, poco el tema, y gastamos una fortuna, entonces al año a lo mejor nuestro arnés presenta signos de desgaste y es importante cambiarlo, porque es claro. mejor tener un arnés económico en buenas condiciones, mm, obviamente considerando que los dos tienen la misma certificación de confianza, que tener un arnés que sea un Ferrari, que como te costó un ojo de la cara, en malas condiciones te lo aguantas unos meses más, ¿verdad? Entonces, el Sí, cambio sí, del sí, claro. equipo es un punto muy importante. Sí, no, y digo, una caída de un mosquetón, hablando del arnés, una chispa de una soldadura, un químico que le cae, eh, Exacto. o sea, hay que cambiarlo, como bien dices, ¿verdad? Y a lo mejor, sin entrar en temas de marcas, pues tomar como referencia ese comentario que haces, es, tener un equipo que esté bien revisado, que esté bien inspeccionado, que te sea funcional y que obviamente pues seas consciente de eso, ¿verdad? Porque tu vida está Sí, eh, pendiendo de ese equipo, ¿verdad? exacto, exacto. Costo-beneficio es la manera un poco que tenemos que usar, ¿no? Para encontrar el equipo correcto para que podamos cambiarlo en tiempo. Y por supuesto, esto no exime obviamente de que, o sea, hay límites también por abajo, o sea, costo-beneficio, el Claro, equipo no certificado es muy barato, pero no está certificado, entonces no nos garantiza claro. nada, pues que esté de adorno nada más, ¿no? Por supuesto, el tema de los mosquetones, no sé si tú tengas por ahí algún anécdota. Yo te voy a platicar una anécdota no tan buena, pero que sí habla un poquito del mosquetón, donde, pues, ¿qué te gusta? Hace 10 15 años no había estos sistemas de hoy de Trilog. Se abre el mosquetón y el trabajador o el usuario, por no caerse, se agarra la cuerda y traen unas quemadas brutales por fricción en la cuerda. O se abren y caen, ¿verdad? Al vacío los trabajadores. Entonces, son temas que a veces se hacen muy rutinarios para los que estamos trabajando en alturas, pero, pero que debemos regresar a las bases, ¿no? A las cuestiones Mm. básicas que, que, que eso nos va a hacer más, pues, ¿cómo poder decirlo? Más eficientes y con un hábito mejor de seguridad en cada trabajo. Mm, sí, sí, seguramente. Pues yo de anécdotas de mosquetones tengo algunas, pero
digamos que estamos hablando de unos equipos que los fabricantes normalmente lo manejan como vida limitada, ¿no? Porque son equipos muy resistentes. Obviamente no significa que duren toda la vida. Significa que si no tienen ningún hallazgo, ¿no? O sea, alguna cosa que nosotros veamos que no está bien, que podemos platicarla con gusto, le seguimos dando uso. O sea, no tiene una fecha como decir, pues son 10 años que lo tenemos usando, hay que cambiarlo. No. Ahora, podríamos llegar a ver qué cosa, defectos del gatillo, los mosquetones de aluminio se llegan a consumir, se le hace como una muesca al pasar la cuerda y cosas así, ¿no? Nada más es esto. Ahora, también hay que pensar que con esfuerzos muy grandes los mosquetones se abren. Yo he visto mosquetones abrirse en manejo de cargas y eso es normal. O sea, yo sé que a lo mejor a alguien se le puede parar el vello, ok. O sea, nosotros los mosquetones manejamos y nos fijamos en cargas de ruptura. Y de hecho el fabricante nos da una carga de trabajo, digamos, aconsejada, ¿no? Entonces hay mosquetones que por tener una tensión fuerte llegan a abrirse o llegan a atorarse el mecanismo. O sea, si una vez cargas el mosquetón y tratas de abrir la palanquita, vas a ver que se atoró porque hubo un pequeño desplazamiento por la tensión del peso que se le aplica, ¿no? Ahora, el fabricante cumple porque el mosquetón no se rompió, pero dejó de funcionar correctamente. En las Claro, poleas es algo muy común, que es otro tipo metálico con un sistema mecánico un poquito más, no tiene valeros, cosas así, pues el punto de ruptura puede ser 22 kilonewtons, 2200 kilos, pero si le aplicamos una fuerza de esa entidad, la polea no va a moverse, no se gira, o sea, no trabaja, no funciona correctamente el equipo, vaya, que son dos conceptos distintos, ¿no? Entonces yo de mosquetones he llegado a ver mosquetones súper consumidos, tenemos aquí un montón, de hecho, porque los vamos acumulando en cuarentena para tenerlos allá. He llegado a ver mosquetones deformados, mosquetones oxidados también de acero, sulfatados también, o sea, cuando traen un cierto tipo de anodización, de recubrimiento, cosas así, ¿no? Pero es interesante notar que aquí tenemos un museo de la evolución de los materiales, de los mosquetones de los años 10, que eran cosas que los herreros se hacían en su casa, después iban a escalar, y realmente la evolución del mosquetón, de la parte de tecnología, ha cambiado, pero en realidad no tanto. O sea, la forma es esa, vaya, ha cambiado el sistema de seguro, ha cambiado un poco el gatillo, pero básicamente es una tecnología, podemos decir que rudimentaria, ¿no? Con respecto a otros tipos de equipos o maquinarias que estamos usando, ¿no? Y eso es bueno, no es malo, porque sigue haciendo su función, tiene un grado de confiabilidad alto, ¿no? O sea, porque es un equipo sencillo que sabemos manejar, que podemos revisar todo sin ningún problema. Y eso es algo muy bueno porque sabemos que cuando las cosas se vuelven más complicadas, en realidad, no son tan fáciles de manejar, sobre todo si algún error puede comportar un accidente, pues entonces no es una situación cómoda, ¿no? claro. Fíjate, hasta aquí hemos hablado sobre conceptos básicos, un poquito de la norma 9, un poquito de la parte de los mosquetones, de la importancia y características de las cuerdas para trabajos en alturas. Y hemos platicado también de la parte de prevención, de los análisis de riesgos, el uso de este equipo de forma adecuada, utilizarlo, pero cuando pasa el accidente, y a mí se me ha tocado ver accidentes relacionados a trabajos en alturas donde la persona o el trabajador cae, eh, se queda colgando y ahí pues hay un factor que se llama el síndrome del arnés, o por ahí trae otros nombres, y es también algo importante, cómo reaccionar, qué aditamentos tenemos para Mm. esos casos, eh, sin hablar tanto de la parte de rescate, que a lo mejor podemos entrar ahorita,
para la gente que está adentrándose a este mundo de trabajos en alturas, ¿qué Ujú. nos pudieras platicar? Ok. Bueno, este aspecto de la síndrome de sujeción inerte, compartimental, el síndrome del arnés, hay mucho nombre, ¿no? Este aspecto, está bastante bien, indicado en la norma. Ahora, que no se encuentre en la norma la palabra de suspensión inerte, significa que la norma no lo trate para nada. Porque la norma te dice que tienes que identificar los riesgos y tienes que tener un plan de atención de emergencia. Ahora, alguien que realice trabajo en alturas, no es posible que no identifique el riesgo de síndrome de suspensión inerte porque es sumamente básico. Eso sería un error muy grande. O sea, espero que a nadie le toque eso y que menos un accidente, ¿no? Pero necesitamos considerar que los expertos somos nosotros cuando hacemos el trabajo y la Secretaría de Trabajo quiere que nosotros seamos expertos responsables de nuestras acciones, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es saber hacer un plan de atención de emergencia. Si sabemos hacer un plan de trabajo, sabemos hacer un plan de atención de emergencia. Viceversa, no creo, porque el plan de atención de emergencia se basa en los escenarios del plan de trabajo, lo que podría salir fuera de control, y Sí, con base en nuestro plan de trabajo, no con base a lo que se nos ocurre en el momento, porque no, nadie puede hacer una previsión así just in time. Eso es improvisar porque te cacharon a hacer algo y tienes que inventarte algo para alguna respuesta para que no te castiguen, ¿verdad? Pero esto no es un sistema de seguridad, para nada. Entonces, es posible siempre, cada vez que hagamos un trabajo en alturas, es posible, es un escenario que tiene que ser previsible de que haya una persona que se caiga y se quede colgando. Ahora, nosotros desde claro, 2011 creamos un kit de rescate de IWR, que antes de que varias marcas de Petzl así hicieran su sistema, nosotros ya lo teníamos. ¿Por qué? Porque obviamente al hacer este tipo de trabajo, cursos y cosas así, pues se detectó obviamente que existía ese tipo de riesgo y se tenía que cumplir, se tenía que cubrir más bien en un plan de atención de emergencia para realizar la actividad conforme a lo que la ley te exige, ¿no? Entonces, pregunta número uno, o sea, más bien, punto número uno, sí tenemos que, por lo menos presumir de que podamos tener una persona que se caiga y que se quede colgando. Punto número dos, tenemos que conocer el procedimiento, todas las personas que están en este lugar y tenemos que poder actuar el procedimiento, es decir, tener la capacidad de llevarlo paso a paso, el equipo para que podamos implementar pues el rescate, básicamente, el procedimiento de evacuación, bajar básicamente a la persona que se encuentra colgada como piñata, ¿verdad? Y también hay un pequeño problema que está determinado por el mismo síndrome del arnés, tenemos muy poco tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué más quisiéramos? Este, un rescate en media hora, como yo he visto que algunas personas y hasta escuelas plantean, pero no es eso el caso. O sea, si nosotros tenemos un choque vehicular, tenemos un tiempo límite para realizarlo. La hora dorada o las 2 horas doradas que se manejan en la Ciudad de México, de repente, como broma, ¿no? Porque con el tráfico es difícil, pues, moverse en una hora. Pero claro, bueno, sabemos que la medicina, la fisiología, nos impone un tiempo y nosotros tenemos que atender ese tiempo. No podemos pensar que porque nos gusta ese tiempo se va a acoplar a nosotros. Si el síndrome de suspensión inerte tiene efectos devastantes en 10 minutos y hay protocolos que son un poquito más bondadosos para los técnicos que manejan 20, 30 minutos a lo mucho, significa que nuestro plan de atención de emergencia, de rescate, no puede contemplar una maniobra que se tarde 40, 50 minutos o una hora. No sirve de nada. O sea, sirve para llenar una hoja para que alguien lo vea y dice, pues claro. lo hiciste, pero no va a dar resultado alguno, sino el estar bajando una salma. Y esto no es realmente lo que pretendemos. Y sobre todo, no, es algo que como tenemos que planearlo, ¿por qué no podemos planear algo que nos permita salvar una vida
al igual de hacer una tarea sin ganas por si claro. nos cachan, cuando esa vida puede ser la nuestra o la de nuestro compañero, ¿verdad? No, por supuesto. Mira, te voy a hablar un poquito de la parte médica. Tu servidor por ahí fue paramédico con ciertas especializaciones y a mí me hizo clic muy rápido esta parte del síndrome del arnés cuando lo conocí, porque la arteria principal del corazón sale propiamente del corazón y se convierte en las femorales, en la arteria femoral. Pues cuando el trabajador, su peso, 80, 90 kilos, lo jala la gravedad y el arnés pues hace lo contrario, hacia arriba, ahí es donde comentan, ¿no? Viene poco tiempo para rescatarlo porque se está eh, llegando poca sangre hacia las extremidades inferiores, hacia las piernas. Y es un tema bien importante porque la sangre transporta el oxígeno hacia las células y tiene riesgo serio de perder las extremidades si no es rescatado de A ver. forma pues pronta, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer este concepto. Yo he visto ahí por ahí algunos accesorios como tipo pedaleras o, o posapiés, Mm, este, la cinta antitrauma. para que el trabajador en esa posición se y el accesorio. Ujú. Sí, creo que hay muchos procedimientos. Todavía estamos en un campo, sobre todo del síndrome de suspensión inerte, es algo que si dejamos a un lado la literatura de aplastamientos, choques vehiculares, donde se dan ese tipo de problemática, temblores, así, porque al fin y al cabo viene de allá, ¿no? Sí, Eso, la síndrome compartimental es esa. Si dejamos a un lado es eso, correcto. porque como de todas formas no es lo mismo tener una losa encima o estar atorado adentro de las láminas de un coche, ¿no? Destruido. Si dejamos eso a un lado, realmente vamos a ver los estudios que se hicieron sobre síndrome de suspensión inerte, pues no hay tanto, y porque hay como unos 7 o 8 no más, a nivel mundial no es muy poco realmente, pero sobre todo hay cuestiones abiertas sobre el protocolo, ¿no? Sí hay algunas cosas que nos ayudan, las cintas antitrauma ayudan mucho, pedales o el columpio que el mismo trabajador Sí, suspendido puede armarse para subirse, ¿no? Ayuda porque quita la presión de la parte de la ingle de las cintas del arnés, entonces ayuda mucho eso. Sin embargo, eso te permite ganar tiempo, porque si una persona está desmayada no va a poner ninguna cinta ni nada. Entonces, en nuestro panorama de la parte del plan de atención de emergencia, ¿cómo es posible que una persona se llegue a desmayar por el mismo golpe que recibe, o sea, del estiramiento, ¿no? De los sistemas de una línea de claro, vida con amortiguador? Entonces tenemos que trabajar más que nada sobre el peor escenario, no sobre el mejor, porque si tenemos el mejor escenario, pues entonces ya la tenemos, ¿no? Pero si nos preparamos para el mejor escenario y se nos da el peor, pues entonces no podemos, no sabemos qué hacer, ¿no? Y eso es un poco, digamos, el tema de la parte del síndrome. No es una cosa tan fácil, y además porque el plan de trabajo y después el plan de atención de emergencia sobre del plan de trabajo, entonces es importante contextualizar, o sea, hacer este trabajo realmente en un escenario en campo, ¿no? Es muy difícil como que platicar así, echando un poco las ideas al aire cuando no tengamos algún ejemplo concreto para decir en este caso qué se hace, ¿no? Como cuando hacemos el scouting, el levantamiento de un lugar antes de ir a trabajar, ¿no? Es como si le pidiéramos claro. a alguien que nos cotice algo que no tiene la menor idea, que ni siquiera puede ir a ver, ¿no?
cómo le va a hacer, ¿no? Claro, y por ahí el tema está perfecto para hablar de la siguiente pregunta. Por ejemplo, la parte de capacitación. La misma norma 9 nos exige estar capacitados, que nuestro empleador o nuestro patrón nos forme dentro de la capacitación y dentro de los riesgos, pues obviamente controles hay diversos, ¿verdad? La parte de control de ingeniería de un riesgo, la parte de control administrativo, que entra la parte de capacitación, y entre otros, pues obviamente la parte del EPP. Ujú. Es Sí, un tema que a lo mejor ciertas empresas, ciertos contratistas y el trabajador también tendría que exigir el que tenga una formación, una formación óptima, y aquí en México, pues con su constancia, ¿verdad? Pero que sea teórico y práctico y no andar arriesgando su vida en las alturas. sí. Sí, esto es un tema un poco delicado, o sea, obviamente capacitarse no es solo obligatorio, también es inteligente si queremos verlo así, ¿no? Nosotros que estamos aquí, los dos que nos dedicamos a capacitación, pues tomamos cursos de capacitación, obviamente, ¿no? Entonces, es algo, es una buena práctica. Ahora, en este tema, como he tenido experiencia de capacitación en México, en Estados Unidos, también en Europa, y con empresas muy grandes y con volúmenes grandes. Tenemos aproximadamente 3.000 alumnos al año. Entonces, quisiera comentar una cosa muy importante para nosotros capacitadores, pero sobre todo para las empresas, ¿no? Los trabajadores como tal requieren de capacitación, ya sea técnica, de calidad para el trabajo que realizan, así como de seguridad. El tema de contar con un buen sistema de capacitación, y quiero usar esta palabra de sistema en el sentido de una comunidad de Claro, profesionales que hacen su trabajo, es algo sumamente importante porque mejora paso a paso, día a día, el desempeño, la calidad y la seguridad con el cual se realiza trabajo en México todos los días. O sea, nos ayuda a nivel país esto, ¿no? Y obviamente, todos sabemos que mucho, o sea, es una inversión, ¿no? Que conlleva un gasto, ¿no? Y muchas veces podemos también sacar los ojos de la cabeza cuando vemos el gasto, cuando lo teníamos contemplado. Pero bueno, no estamos hablando de que vamos a comprar, no sé yo, 100 camisetas que dentro de 3 meses se tiene que volver a comprar, ¿no? Estamos comprando, entre comillas, la posibilidad que nuestra empresa sea mejor, que nuestro país sea mejor, claro, pues yo no le pongo precio a esto. Cuando me toca tomar actualizaciones, las tomo en Estados Unidos, me costan 3 ojos de la cara, no una, o en Europa, pero en realidad sí, no es una camiseta. La camiseta me gasto 100 pesos, que me importa, ¿verdad? Y luego si no me gusta la cambio, pero eso es conocimiento, eso somos nosotros, es nuestra salud, es nuestra vida, es nuestra profesionalidad. Es algo que totalmente, no podrás comparar con nada del mundo. Y entonces un patrón que realmente cuida su empresa y es orgulloso de su empresa, es orgulloso de que también las personas que trabajan con él son más hábiles que otras y son más diligentes que otras, son más precisas, disciplinadas que otras, pues esto solo se puede lograr con la capacitación, o sea, no hay otra manera, y con la capacitación de calidad. Y esto me refiero al hecho de que si nosotros lo vemos así, el tema de adquirir un certificado, quién sabe cómo, sin tomar un curso, sin hacer una práctica, claro, yendo a curso con una persona que es un chavito, que tiene 3 años, que tiene experiencia de trabajo en la altura, no sabe nada, no ha tomado, pues esto es algo que nosotros mismos, como patrones, como jefes de una cuadrilla, pues lo queremos evitar porque sabemos que no es la solución para que nuestra empresa sea muy buena, que sea reconocida como
por los esfuerzos que tiene, por la calidad con la cual trabaja, ¿no? Eso sí no es una inversión, ¿no? Tomar un curso así. Eso es un gasto. Y es un gasto que Sí, se va a la basura, o hasta peor, que manda a la basura una persona, porque cuando una persona toma una formación en donde le dicen cosas que ni siquiera son las correctas, pues después tenemos actos inseguros debidos a la capacitación, igual como cuando se llegan a instalar equipo de protección personal mal, pues tenemos una condición insegura posterior a una inversión monumental. Y yo he visto demasiadas. Y esto quiero comentarlo aquí porque creo claro. que la empresa que hace esto, o más bien que cae en este error, o ni siquiera que cae en malas manos, ¿no? Por abuso de confianza del otro lado, prometiendo cualquier cosa y del otro lado pues, creyéndosela para bien, pues Sí. entonces hace una inversión y va a tener accidentes. Y yo creo que sería muy bueno que las empresas busquen algo de calidad, pero también exijan resultados, no cuentos de que, qué bonito el curso, qué bonito esto. O sea, van los trabajadores, regresan de un curso de capacitación y van a demostrar frente a todo el mundo que tomaron un buen curso ellos, no el instructor y no nadie, ¿verdad? Y yo creo que eso sería un poco un esquema, digamos, de excelencia que ayudaría las empresas para cumplir sus objetivos y sobre todo superar inclusive sus expectativas, porque hay muchas cosas de tema de calidad que vienen de la seguridad y también obviamente el sistema país para tener básicamente un esquema de trabajo que sí sea de excelencia porque la gente lo ve que es de excelencia, no porque lo repetamos nosotros mil veces, ¿verdad? No, claro, y la verdad es que no caer en ese tema de comprar o de vender capacitaciones por vender, porque la verdad es que nos afecta a todos, nos afecta a nosotros que nos dedicamos a esto, este, un curso a lo mejor bueno, tal vez de 1,100 pesos aquí en México, no sé, tal vez te lo van a vender en 200 pesos o en 300, pero está mucho pues mal, ¿no? La parte de hacer eso y la parte de que no estás formado y trabajar en base a esa mala formación a 15 metros o 20 metros, pues la verdad es que no cuadra. No, no cuadra Pero para bueno, igual nada. Claro. la, También la, sabes por ahí una cosa la gente, sí, que dime. es un tema que también existe y tenemos que entender, ¿no? Las personas que ofrecen cursos ofrecen intangibles y muchas veces la tienen que Claro, ofrecer a una figura profesional que no es la persona que va a tomar este curso. Entonces, este intangible y esta falta de contacto con quien realmente, al fin y al cabo, elige o tiene poder en la decisión junto con otros, es un poco un problema, ¿no? Porque el buen capacitador, ¿quién es? El que, el que es capaz de fomentar, inducir cambios en un trabajador dándole el procedimiento correcto, el más seguro, dándole la capacidad de poder él hacer un análisis, porque hay muchos procedimientos, se tienen que saber cuáles usar, dependiendo obviamente del trabajo que se realiza, y también sensibilizando el trabajador, que sabemos que llegan con un background, con una experiencia que a veces es buena, a veces es mala, o más bien de los dos, ¿no? Entonces, para que realmente rompa ese paradigma, esta resistencia al cambio y se vuelva un aliado de la empresa, o sea, alguien que no solo actúa con seguridad, sino que ayuda a los demás y apoya también a la empresa a solucionar problemas de seguridad. O sea, o es esto, o es el que mejor la claro, cuenta. O sea, o es el que da resultado o el que mejor la cuenta. Ahora, yo quiero comentar esto porque existe una tendencia que para mí es bastante peligrosa, que no tiene tanto que ver con los capacitadores que por alguna razón que yo creo les afecta a ellos mismos, desbaratan su trabajo, o sea, que es un tema muy totalmente. largo también, ¿no? Pero también
existen empresas muy grandes que se ponen una camiseta con un logo, contratan a cualquier persona porque ya tienen ese logo que vende solo. Ahora, ¿somos técnicos, instructores o somos vendedores? Porque en la vida uno puede hacer todo, me queda claro, no estamos peleados con nada, pero somos técnicos porque estudiamos, investigamos, nos formamos, instructores, Sí, porque difundimos un conocimiento, o somos vendedores que una vez que hemos vendido el curso, nos lavamos las manos porque cualquier persona se para allá y dicta el curso, y eso, repito, lo he visto en empresas muy grandes extranjeras que en su país obviamente no actúan de esta manera, porque nadie haría el curso, pero cuando ven la oportunidad lo hacen. Yo creo que esto es más problemático, no por hablar mal de nadie, ¿no? O sea, de hecho no hacemos ningún claro. nombre ni nada, por el simple hecho de que si son instituciones líderes, pues necesitamos que nos guíen para el camino bien, no para el camino mal, porque un capacitador que acaba de empezar y cobra 200 pesos el curso, a lo mejor es difícil que lleve a alguien ni para bien ni para mal, pero esas compañías llevan a mucha gente para mal y es difícil ya después romper paradigmas cuando no están bien. Y yo creo que sobre todo lo que pudiéramos, pues, atrevernos de mencionar en el tema de la capacitación en el gremio, es Sí, problemático cuando una empresa hace una inversión grande y no tiene ningún resultado, porque el problema no es solo de quien lo atendió. El problema es que la materia de seguridad, que si hay algún HCE que nos está viendo, sabe perfectamente que es batallosa hacer ese clic sí. con las personas, procurar que te escuchen, que tus recomendaciones que entiendan que son para bien. Entonces quema un poco, digamos, todo el gremio de la seguridad, porque nos ven como un gasto y que no, porque no ven los resultados, porque a veces realmente no los hay, ¿no? Y yo creo que es muy importante que las empresas, como ya lo dijimos, exijan resultados. Y si no, si yo no doy resultados, yo, Franco Grasso, yo no sirvo para nada. Así de fácil. No, y es ganar, ganar para todos, ¿no? Tanto los que nos dedicamos formalmente a esto, a la parte de capacitación, como las empresas, como los trabajadores. Me refiero a esto. Cuando das y la empresa compra un curso formal, bueno, en trabajos en alturas, a ti empresa te hace más competitivo, porque vas a tener las credenciales para el día de mañana, a lo mejor entrar a una licitación donde con eso puedes ganar el concurso. Al También, sí. trabajador, a lo mejor, conoce a la vuelta de 2, 3 cursos, se puede posicionar mejor en otra empresa, tal vez, y al final, haciendo las cosas bien, todos ganamos. Sí, sí, eso es justamente lo que tiene que ver con el nivel país, ¿no? O sea, todo empieza desde nuestro hogar, vaya, que podría ser Sí, nuestra empresa, está orgullosos de las personas que trabajan con nosotros, no porque se suben como changos y hacen la chamba como sea y nunca pasa nada, ¿no? Porque luego pasan las cosas. Los accidentes de altura no hace falta de que veas uno para que digas vaya a cuidar el otro, porque cuando ves uno estás viendo una persona en el piso que ya no se mueve. A mí me ha tocado atender accidentes son todos, son muy graves, es un trabajo de alto riesgo porque no hay mucha incidencia de accidentes, porque con que tengas uno, pierdes a un trabajador, pierdes un proyecto, sanciones y muchas cosas, paros, muchas cosas, pero en realidad nosotros tenemos que trabajar como si fuera un seguro médico, o sea, no nos vamos a cuidar después de tener cáncer, nos vamos a cuidar antes de tener cáncer. claro, Esa es la cosa. Si nos dicen que hay cosas que estamos sí, sujetos total. vulnerables a tener cáncer, pues no podemos decir, pues nunca me ha pasado nada. Primero tengo el cáncer, después veo qué hago. Ya no haces nada. Entonces, hay que cuidar a la empresa, cuidando también a los trabajadores. Pero repito, eh, a lo mejor siendo repetitivo, una disculpa, pero sí es importante
valorar a los trabajadores porque realmente ellos son la experiencia de nuestra empresa y deben de ser el orgullo, vaya, ¿no? De los patrones, ¿no? Sí. Porque muchas cosas la diferencia la hacen los trabajadores. Entonces, ten un trabajador capacitado y te hará maravillas. Un trabajador que no será capacitado, pues entonces será justamente el que siempre el patrón se queja porque hizo las cosas mal o inclusive no tenía que hacer una cosa y él quiso hacerlo y las hizo mal, ¿verdad? No, total, un trabajador contento y cumpliendo con la parte de la Ley Federal de Trabajo aquí en México, con la parte de la norma, este, hasta te hace migas ahí con la gente de la obra y hasta te anda consiguiendo más chamba, ¿no? Porque es la imagen tuya en la empresa, en sitio, perdón. Entonces, sí, sí voy muy de acuerdo contigo en la parte de sentir ese orgullo en mi trabajador, en mi personal y, y, y no verlo de la forma, pues al revés, ¿no? Pero bueno, fíjate que ya estamos hablando de muchos tópicos. Eh, Uno de los últimos tópicos, Frank, si me permites, tema también importante es el del arnés. Ujú. ¿Qué arnés debemos de usar? ¿Cuál es el correcto sin entrar en marcas? Pero sabiendo que hay arneses de, solamente de la parte de la cintura, medio arnés, de arnés completo, Ok, arnés para espacios confinados. ok, Entonces, ¿qué nos puedes sugerir o ir ubicando a las personas? ok. Bueno, en vía general, el arnés tiene que ser de cuerpo completo porque tiene que ser antivolcadura, y ese es el tema. En caso de caída, tenemos que estar suspendidos con la cabeza arriba, siempre bajo cualquier circunstancia, inclusive la más desfavorable, ¿no? Tiene que ser un arnés. Si estamos sujetándonos del arnés, o sea, nos sentamos, entonces tiene que tener un sistema de acolchonatura, o sea, acolchonado básicamente. Las normas de referencia del arnés son la N361, que son los aros anticaída, la N358 son los aros laterales, la N813 es el aro del arnés de rescate que trae a nivel pélvico, ¿no? No quiero ir mucho más allá porque, repito, hay que hacer un análisis de riesgos y definir cuál es el mejor arnés. Si no, estamos aventando todo al aire para ver cómo cae, ¿no? Claro, Tampoco se trata de hablar de gustos claro. personales, pero si tuviera que darles una idea, es primero que nada certificado, preferiblemente ANSI C. Esas son las dos certificaciones, Estados Unidos o Comunidad Europea. Hay otras, no es exclusiva. Los capacitadores no creo que no sería una buena práctica manejar temas con la malicia de ser exclusivo, cosas así, ¿no? Estamos hablando de conocimiento abierto, ¿no? Claro. Entonces, certificado, punto número uno. Punto número dos, tiene que ser adecuado para su uso para la persona. Entonces, la talla es muy importante, tiene que poderse acomodar. También el arnés es un poco subjetivo, ¿no? O sea, hay arnés que quedan cómodos a algunas personas y a otras no. Entonces, eso depende, nuestro cuerpo no es igual y realmente los detalles del arnés de construcción son los más laboriosos para todos los fabricantes, ¿no? Y por último, bueno, las condiciones de uso tienen que ver con el número de anclajes y cosas así, ¿no? Y realmente sería una plática un poco larga. Y por último, tiene que ser económico. Esa es una base importante. Yo siempre escucho, no hay que escatimar con la seguridad, de acuerdo, pero una vez que tengamos un arnés certificado, adecuado a la persona, adecuado al trabajo que tenemos que hacer, entonces el último punto es ahorrar. ¿Por qué? Porque ese arnés lo vamos a cambiar. Y repito, vale y Claro. funciona mejor un arnés que cumpla todos los requisitos de seguridad económico en condiciones de uso que un arnés que cumpla todos los requisitos de seguridad fuera de condiciones de uso y caro. No sé si me explico, ¿no? No, por supuesto, claro.
En conceptos generales, pues obviamente un arnés conforme a norma, que esté certificado y que esté adecuado para las actividades que haces día a día, ¿verdad? Exacto, Básicamente. exacto. Y créeme que esta cosa del costo, que puede parecer un poco raro, va muy de la mano con el tiempo de sustitución. Va muy de la mano, porque si nuestro arnés en un año o hasta en 6 meses, o puede ser hasta menos, se acaba, entonces tenemos que cambiarlo. No podemos usar un arnés en mal estado. Y realmente hay muchos Claro, equipos en mal estado todavía. Entonces, es más impactante hoy día en la industria el uso de equipo en mal estado que el uso de equipo no certificado. Y esto por el hecho de que por número de veces que vemos, que encontramos este problema, este, difícilmente a lo mejor vamos a ver un arnés no certificado. O sea, ahorita se están dejando a un lado ya arneses certificados sí, económicos, pero los arneses en mal estado es un continuo. Y esto porque no se realiza el cambio por tiempo. Entonces yo creo que de un punto de vista económico, cuando se hace una adquisición de arnés, se quieran gastar lo que se quieran gastar, siempre hágalo con base a tener bien presente que la vida útil es limitada. Entonces, ese gasto que vas a hacer, lo vas a hacer en 1 o 2 años, otra vez. Si crees que valga la pena porque te gusta el arnés, es un modelo caro, pero muy cómodo para ti y lo puedes costear al 1 o 2 años, pues hazlo. O sea, no estamos diciendo que no. Si crees que sea mejor hacer un ahorro o un gasto claro, más inteligente porque quieres destinar un recurso para otros equipos, para una formación, lo que sea, entonces al pensar que ese equipo que es una chulada que te estás comprando, al pensar que lo tienes que volver a comprar a 2 años, a lo mejor compras uno que igual está muy bueno y cuesta la mitad, porque también existen aspectos de seguridad de los equipos, pero también existen aspectos de mercadotecnia, como en todo, ¿no? O sea, la marca es la marca y a veces pagas la publicidad, no solo el desarrollo de seguridad que es justo lo que claro. buscamos nosotros, ¿no? Y es normal, o sea, no se vale para esto como para todo. No, súper bien. Pues vamos cerrando un poquito la conversación, Frank. Antes de ir cerrando, pues agradecerte tu tiempo, tus palabras. Sé que traes, a pesar del coronavirus, una agenda bastante apretada. Damos. Muchas gracias por estos minutos. Este, y no sé si quieras comentar algo así para cerrar, algún resumen, un extracto o algo que quieras compartir que a lo mejor no te pregunté. Ok, sí, sí, podría ser. Antes de darte las gracias yo, más que nada, por la amabilidad, haberme invitado a platicar y charlar un poco de esto. Este, yo creo que dentro de esta plática hemos hablado de algo muy importante, que es la importancia de capacitar al personal viéndolo de manera un poco distinta, ¿no? Porque los eslóganes, los esquemas, yo creo que para las personas que nos dedicamos a esto, pero al mismo tiempo también vemos cuestiones de negocios y cosas así, ya sabemos que son, están un poco, han quedado un poco en lo aburrido, ¿no? O sea, esta cosa de eslogan. Pero esto no tenemos que de todas formas perder de vista el hecho de que puede ser que algunos eslogans publicitarios hayan aburrido a las personas o desilusionado en el caso de la seguridad, ¿Ok? pero esto no significa que esté bien. O sea, no está bien, no tanto que nos hayamos aburrido, eso es una respuesta normal, humana. No está bien que se haya tratado la seguridad de esta manera, yo creo, porque la seguridad es una materia seria que tiene todo un desarrollo. En el tema de trabajo en alturas, y ahí voy un poco al punto que quería tocar, estamos hablando de operaciones Sí, sumamente complicadas
pues no la podemos meter en manos de la solución más cara, porque es lo que quisiéramos vender. No la podemos meter en las manos de la solución más cómoda para un centro de capacitación, porque no encontré el instructor, pues nada más encontré a fulano de tal que pueda impartir un curso, porque obviamente desvirtuamos el tema de seguridad y también en campos de alturas damos a entender algo que es bastante grave, en mi punto de vista por lo menos, que es pensar que los trabajos en altura sean una materia que se pueda llegar a simplificar hasta que todo mundo desde una plática de inducción a un curso de salón puedan llegar a realizar con seguridad. O sea, así no lo vamos a lograr nunca, nunca. No tenemos que desilusionarnos con la Claro, seguridad, tenemos que ver la manera de que nos lleven de la mano personas que sean expertas realmente. O sea, antes de ser un instructor o un capacitador, como dicen en Estados Unidos, train the trainer, o ellos tienen persona sí, autorizada, competente, calificada, y tienen entrenador de persona autorizada, competente, calificada. El entrenador de la persona calificada es como si fuera el docente universitario. Entonces, si nosotros ponemos personas que no tienen experiencia a dar una cátedra en una universidad, hacemos un despapalle completo y lo que va a suceder, como es justo que sea, que este salón se va a quedar vacío poco a poco porque las personas se van a dar cuenta que están invirtiendo un dinero pero no están recibiendo nada en cambio o están recibiendo claro, puras vueltas, ¿no? Pero no soluciones. Entonces, los trabajos en altura son un oficio bastante complejo, de riesgo alto, y son complejos porque son muy distintos uno de otro. O sea, trabajar significa estar en una torre telecom de transmisión, estar colgado de una torre eólica para ir a ver las palas y trabajar en la parte de blade repair, lo sí, que sea, estar en un árbol y podarlo, estar en un concierto y poner luces y estar inclusive en una función artística y poner telas para bailarines y entonces y estar colgados de una cuerda en una petrolera. Entonces, realmente este, es algo donde se requiere muchísima experiencia por parte de personal con bien acreditado, vaya, ¿no? Entonces, vayan a buscar un poco, auditar los centros para ir a ver cuáles son los materiales de apoyo, vayan a hablar con los instructores para conocer su currículum, investiguen su currículum, porque hoy día es fácil contar muchas cosas y recuérdense que la asidia de no ir a querer ver dónde se imparte el curso, no ir a hablar con el instructor, no buscar a dónde se emitió este título, es lo que permite a las personas que no tienen este, suficiente trayectoria de estar dando, de ponerse en una cátedra de una universidad, de dar clase y enseñar lo que se le ocurre ese día, ¿no? Hay una película, no me acuerdo el nombre, pero ahorita me causó risa inclusive hablando, ¿no? Sobre de esto, en donde están los alumnos en una universidad esperando que entre el profesor, ¿no? Vaya, el docente. Y entonces, de repente entra un señor e empieza a hacer una clase, rarísima, ¿no? Pero tiene algo que los entretiene a los alumnos, ¿no? Los alumnos se quedan como, ¿qué onda, no? ok, Pero empieza a mover cosas, a empilar sillas y dicen, órale, no, pues eso es uno de esos profesores súper creativos, a la vanguardia, wow, ¿no? Y después de un rato llega el personal de una ambulancia, se mete adentro y le mete una camisa de esas como a los locos y se lo lleva, ¿no? Entonces resulta ok, que esta persona pues había salido del loquero, se había metido, había logrado meterse en ese salón para dar clase y los alumnos al verlo en la cátedra inmediatamente asumieron que eran su docente, porque nosotros estamos hechos todos así. Y era un claro, loco que salía del manicomio y afortunadamente fueron a agarrarlo antes de que
hubieran dado pues, un diplomado completo, ¿verdad? Se pudiera a dar Entonces, clases. exacto. Entonces es muy importante que el interesado que contrate el curso, que vaya personalmente a auditar los centros, auditar los instructores, y no se deje apantallar por ninguna marca, porque, repito, esta cosa de que pararse detrás de la cátedra da ahora sí que la imagen del docente, ya la saben demasiadas personas, compañías pequeñas y grandes. Entonces, vayan a auditar, vayan a ver con sus propios ojos si es que esa compañía, esa institución sí le va a dar el resultado que deben de exigirle, ¿no? Como tal. Y bueno, por último, pues básicamente no sé, ya tenemos como un tiempo aquí platicando, ya me diste un poco el input para pasar a los saludos, pues sí quiero agradecer mucho, ¿no? O sea, la oportunidad de tener esta charla entre profesionales, creo que es algo muy interesante porque tocamos Claro, aspectos desde básicos hasta un poco más allá, pero creo que todos están dentro del panorama donde nos movemos y sobre todo donde tenemos una pasión que es un motor que al fin y al cabo nos empuja a mejorar y a ser personas serias, ¿no? Ofrecer lo que tenemos en la mesa y no lo que todavía no nos ha llegado, ¿verdad? no, y yo me quedé atrapado ahí con la palabra orgullo, me hizo mucho ruido. Eh, no es común escucharla y yo la complementaría digo, sin entrar en la parte de cursis, en el amor al prójimo, ¿no? En la parte del amor a ti como trabajador, que yo necesito cuidarme, yo necesito capacitarme, yo necesito estar instruido, a la parte del patrón, el amor al prójimo sobre que pues no son palas y no son máquinas, sino pues es el papá de alguien, no es el tío de alguien, es el sobrino de alguien. Y creo que esas dos palabras habría que aplicarlas, ¿no? Y habría que a lo mejor convencer de esa forma pues a los jefes, más allá de la parte contractual, más allá de la parte de la ley de trabajo, pues son conceptos básicos de, pues de ser humano, ¿no? Del derecho que tenemos como personas, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho esta idea y por supuesto, digo, la disciplina de la seguridad es de lo más noble que hay porque se centra justamente en cuidar los Sí, individuos y las familias, ¿no? Y, pero lo de capacitación da un paso más, porque realmente sí, enseña a las personas a nivel país, porque como justamente decías, quien trabaja conmigo hoy va a trabajar mañana con otra empresa, y eso es México. No es solo la empresa de la cual estamos orgullosos, esa es México, son los mexicanos, son las familias mexicanas, es como se habla de México afuera, porque recordemos que claro, muchas veces lo que pensamos que lo que se queda en nuestra casa se queda en nuestra casa, pero a veces nos ven y cuando hablan de eso no escuchamos lo que dicen y no van a hablar bien, sino no van a ver cosas buenas, es obvio, ¿no? Entonces hay que sí. predicar con el buen ejemplo para que, aunque nadie te vea, si alguien logra echarte el ojo por ahí, dice, no, pues fulano de tal, dice esto, pero también lo he visto haciendo esto, ¿no? Es un poco una manera para Sí, reconocer a los profesionales, ¿no? Que nadie no nos vea, siempre tenemos una integridad, ¿no? De la manera de actuar, estar, digamos que, de acuerdo con nosotros mismos, ¿no? no, totalmente, totalmente, Frank. Muchas gracias, Frank. Te dejo descansar de esta amena charla. Un gusto. Y pues seguimos platicando y conversando. Gracias, Saludos. Israel. Saludos a todos. Buenas noches. Bye bye.